clase vamos a ver los trastornos plaquetarios, que se presentan cuando está afectada la cifra de las plaquetas o cuando está afectada la función hemostática de las plaquetas. Cuando está afectada la cifra de las plaquetas se puede presentar trombocitosis, que se da cuando el número de plaquetas es mayor a 450.000 por milímetro cúbico, pueden ser primarias o secundarias. Las trombocitopenias se presentan cuando el número de plaquetas es menor a 150.000 por milímetro cúbico, aunque algunos autores consideran significativo los valores de plaquetas menores de 100.000 por milímetro cúbico. Estas pueden ser centrales o periféricas, y las trombocitopatías, que se da cuando está afectada la función hemostática de las plaquetas, pueden ser hereditarias o adquiridas. Y cabe aclarar que muchas trombocitopatías también se presentan con trombocitopenias. En ese caso se tienen las trombocitopatías trombocitopénicas. Las trombocitosis fisiológicas se dan por ejercicio físico, parto o la adrenalina. Las primarias están asociadas a los síndromes mieloproliferativos, policitemia vera, trombocitemia esencial, leucemia mieloide crónica o mielofibrosis. Y las secundarias están asociadas a infecciones, enfermedades inflamatorias, neoplasias, post-hemorrágicas, asplenia o esplenectomía, deficiencia de hierro, postquirúrgicos. Las trombocitopenias centrales se pueden dar por afección global de la hematopoiesis, supresión o hipoplasia, aplasia medular, hemopatías malignas, otras lesiones medulares, hematopoiesis ineficaz, síndrome mielodisplásico o déficit de los factores de maduración. Se puede dar por afectación megacariocítica aislada o predominante, púrpura trombocitopénica amegacariocítica adquirida, trombocitopenia cíclica central, trombocitopenia refractaria. En cuanto a las trombocitopenias periféricas inmunes, están las autoinmunes, la púrpura trombocitopénica inmune o PTI, la trombocitopenia inmune inducida por fármaco, la pseudotrombocitopenia asociada al lepta, pero que no tiene trascendencia clínica, síndrome antifosfolipídico. Y las aloinmunes, la trombocitopenia fetal neonatal aloinmune, trombocitopenia post-transfusional, refractariedad a la transfusión de plaquetas. En cuanto a las trombocitopenias periféricas no inmunes, por hiperconsumo, la coagulación intravascular diseminada o SID y las microangiopatías trombóticas. Por otras causas, hiperdestrucción no inmune, pérdida al exterior o hemodilución, hiperfunción del sistema mononuclear fagocítico. También puede presentarse trombocitopenias inducidas por heparina. En este caso es multifactorial. La trombocitopenia se puede presentar en ciertos casos cuando la heparina se administra como droga anticoagulante y hay un componente inmunológico y un componente de destrucción a nivel periférico que intervienen en la trombocitopenia. Por distribución anormal en el vaso, en condiciones fisiológicas, hasta 1/3 de las plaquetas pueden ser secuestradas por el vaso. En cuanto a las trombocitopatías adquiridas asociadas a hepatopatía, cuando se presenta una hepatopatía hay disminución de la síntesis de los factores de la coagulación por el hígado, hay un aumento de la fibrinólisis, hay plaquetopenia o trombocitopenia y también se presenta trombocitopatías, donde está afectada la función de adhesión, agregación y secreción de las plaquetas. Está disminuida la glicoproteína 1B, eso hace que disminuya el déficit, esté afectado el déficit, la adhesión plaquetaria, provoca déficit de la adhesión plaquetaria. Hay disfibrinogenemia y aumento de los productos de degradación del fibrinógeno, del PDF, y eso podría interferir con el complejo glicoproteico 2B3A. Entonces la plaqueta no puede provocar una agregación adecuada. En cuanto a las asociadas a insuficiencia renal, se presenta disfunción plaquetaria, hay una disminución de las plaquetas a la pared vascular, hay una disminución de la agregación plaquetaria. Principalmente hay un déficit de secreción y reducción del factor de von Willebrand de tipo plaquetario. Y hay un fallo en la interacción del factor de von Willebrand con el complejo glicoproteico 2B3A, que además de unirse al fibrinógeno también podía unirse al factor de von Willebrand.
También puede haber trombocitopatías adquiridas asociadas a otras situaciones clínicas como síndrome mielodisplásico o gamopatías monoclonales o inducida por fármacos y otras sustancias. En cuanto a las trombocitopatías hereditarias, son un grupo muy heterogéneo de enfermedades raras que se presentan por alteraciones moleculares en alguno de los genes que codifican proteínas, que intervienen en la formación de las plaquetas, en la megacariopóyesis o trombopóyesis, o proteínas que intervienen en la estructura y la función plaquetaria. Receptores plaquetarios, proteínas de señalización y o secreción, elementos del citoesqueleto. Hay una afección quali y o cuantitativa de las plaquetas, porque como mencionamos anteriormente, también puede estar afectada el número de plaquetas, puede presentarse trombocitopenia. El rasgo común de todos estos trastornos plaquetarios congénitos es el sangrado mucocutáneo. El sangrado puede aparecer ya en la infancia y puede ser clínicamente muy relevante o puede aparecer solo en situaciones de compromiso hemostático. Es muy variable entre todos los individuos que presentan estas trombocitopatías congénitas, incluso dentro de los sujetos con el mismo tipo de trombocitopatía. Por otra parte, los trastornos plaquetarios congénitos que tienen un defecto genético subyacente que puede afectar no solo a las plaquetas y a la hemostasia primaria, sino también a otros órganos y tejidos. Por ejemplo, pueden tener afecciones esqueléticas del radio o afecciones cardíacas, renales, sordera o cataratas. En ese caso se tienen los trastornos plaquetarios congénitos sindrómicos, donde además de haber una afección en la hemostasia primaria y en las plaquetas, también hay afección en otros órganos y tejidos. Entonces, como dijimos, el rasgo común de todas estas trombocitopatías congénitas es el sangrado mucocutáneo, ya que está afectada la función de hemostasia primaria de las plaquetas. Se pueden presentar con epistaxis, que va a tener relevancia cuando dura más de 30 minutos o cuando requiere intervención médica o cuando puede provocar anemia, los hematomas espontáneos o que se generan fácilmente sin explicación por un trauma suficiente, sangrado en cavidad oral como gingivorragias o post-extracciones dentarias, las metrorragias, especialmente si se evidencia desde la menarca. Las adolescentes que menstruan de manera abundante desde la menarca deberían estudiarse para la enfermedad de von Willebrand o trombocitopatías congénitas. El sangrado excesivo ante traumas, cirugías o procedimientos invasivos o el sangrado posparto. Cuanto a la anamnesis del paciente, cuanto más importantes sean las manifestaciones, más frecuentes o duraderas, más probable la alteración de una presencia de la hemostasia primaria. La ausencia de manifestaciones ante determinados procedimientos como amigdalactomía o extracciones dentarias hacen menos probable el diagnóstico. Es importante un correcto interrogatorio en cuanto a manifestaciones y desafíos hemorrágicos a los que fue expuesto el paciente y también su historia familiar. Existen interrogatorios estandarizados que fueron creados para la enfermedad de von Willebrand, pero que han sido validados para las trombocitopatías congénitas, como el score de BAT, que es de la ISTH, de la Comisión Internacional de Hemostasia y Trombosis, que establece una serie de puntajes a las manifestaciones que presenta el paciente, y el rango normal es menor a 4 en hombres, menor a 6 en mujeres y menor a 3 en niños, y este score está disponible en internet. Las trombocitopatías congénitas se pueden presentar por defectos en la adhesión, como es en el caso del síndrome de Bernard-Soulier, donde está afectada la glicoproteína 1b alfa y glicoproteína 1b beta, y la plaqueta no puede adherirse al factor de von Willebrand. La enfermedad de von Willebrand tipo plaquetario, donde hay una afección en la glicoproteína 1b alfa, pero en este caso hay una mayor afinidad por el factor de von Willebrand y la plaqueta se une de manera espontánea al factor de von Willebrand. Puede haber defectos en los receptores del colágeno. Defectos en la agregación plaqueta-plaqueta, como la tromboastenia de Glanzmann, donde está afectada el complejo glicoproteico 2B3A y las plaquetas no van a poder agregarse, no van a poder interactuar con el fibrinógeno. Afibrinogenemia, pero no es una alteración plaquetaria intrínseca. Puede haber desórdenes granulares de liberación, de activación y de transducción de señales.
como las enfermedades del pool de depósito, que pueden encontrarse dentro de este grupo, el síndrome de las plaquetas grises, donde hay una deficiencia de los gránulos alfa, otra enfermedad que es una deficiencia de los gránulos densos, o una deficiencia combinada de gránulos alfa y gránulos densos. El síndrome de Quebec, donde hay un aumento del activador del plasminógeno tipo uroquinasa en los gránulos alfa. Eso va a provocar que haya una proteólisis anormal de las proteínas que están en los gránulos alfa. Hay proteólisis del factor de von Willebrand, del factor 5 plaquetario, del fibrinógeno, por el aumento de plasmina. Los síndromes de Hermansky-Pudlak o síndrome de Chediak-Ihashi, donde hay una alteración en los gránulos densos de las plaquetas. El rasgo común de estos síndromes es el albinismo oculocutáneo. En el síndrome de Chediak-Ihashi hay gránulos lisosomales gigantes, hay inclusiones citoplasmáticas en neutrófilos y otras células. Desórdenes de liberación, de activación y transducción de señales, defectos de interacción agonista-receptor, hay anormalidades del receptor de tromboxano A2, de colágeno, de ADP, especialmente el receptor P2 y 12 que intervenía en formar agregados más estables, defectos en el metabolismo de ácido araquidónico y producción de tromboxano, alteración en los sistemas de la proteína G, defectos en el metabolismo de fosfoinosítidos, defectos en la movilización de calcio, defectos de fosforilación. Puede haber trombocitopatías congénitas por defectos en la función procoagulante de las plaquetas, defectos en los fosfolípidos de membrana, como en el síndrome de Scott, que se presenta cuando no hay fosfolípidos aniónicos, cuando se activa la plaqueta en la capa externa de la bicapa lipídica no se exponen los fosfolípidos aniónicos, entonces no se pueden anclar las proteínas del sistema de la coagulación y se forma un coágulo anormal. Tampoco se forman micropartículas de las plaquetas. En el síndrome de Storm-Morke, sin embargo, hay muchos fosfolípidos aniónicos en la membrana externa de la bicapa lipídica, sin embargo, de igual forma se forma un coágulo anormal, hay una retracción del coágulo anormal. También se presenta en este síndrome plaquetopenia o trombocitopenia y disfunción plaquetaria. El factor 5 plaquetario anormal, que se denomina factor 5 New York, que es distinto al que se sintetiza de manera fisiológica. El factor 5, en condiciones fisiológicas, el factor 5 plaquetario aporta aproximadamente el 20% del factor 5 plasmático. Ese factor 5 es incorporado por los megacariocitos y el factor 5 derivado de plaquetas es clivado y eso provoca, es clivado en el interior de la plaqueta, sufre una serie de cambios y provoca que sea un factor 5 parcialmente activo. Y ese factor 5 es menos susceptible a la proteína C activada. Otros defectos estructurales y en el componente del citoesqueleto se dan en los desórdenes relacionados con el gen Mi9, donde se trata de las causas más comunes de trombocitopenia hereditaria, y en estos desórdenes era los que antes se incluían como conocidos como síndrome de May-Heglin o síndrome de Epstein, y hay una macrotrombocitopenia, hay una alteración del citoesqueleto de las plaquetas, porque este gen codifica para una proteína, para una cadena pesada de las miosinas. Y además de la macrotrombocitopenia, los pacientes también tienen otras afecciones, como pueden presentar afecciones renales, sorderas, cataratas. El síndrome de Wiskott-Aldrich, que está asociado al cromosoma X, en este caso hay microtrombocitopenia y hay una afección de la inmunidad humoral y celular porque no se sintetiza, no se produce una proteína que se expresa en las plaquetas y en los linfocitos. Esta es una estructura de la plaqueta, un esquema con todos los trastornos congénitos vistos recientemente, y esta es la bibliografía empleada en esta microclase.